Una de las señales más importantes que tenemos los santos de los últimos días para reconocer estos tiempos que estamos viviendo en preparación para la segunda venida es que el mismo Satanás está incrementando desesperadamente sus intentos por destruir la obra del Señor. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por los comentarios que me han hecho llegar. Y el día de hoy, hermanos, quiero compartirles parte de varios mensajes del presidente Nelson, pero sobre todo un mensaje especial que fue dado hace algún tiempo por el elder Maxwell. Y como la portada lo indica, el día de hoy vamos a hablar sobre esta frase que el presidente ha mencionado en las últimas conferencias, de que Satanás está cuadriplicando sus esfuerzos y sobre todo, él sabe que le queda poco tiempo. Vamos a ver eh, lo siguiente. Dijo el presidente Nelson en abril del 2019, hermanos, tenemos que actuar mejor y ser mejores, porque estamos en una batalla. La batalla contra el pecado es real. El adversario está cuadriplicando sus esfuerzos por desestabilizar testimonios e impedir la obra del Señor. Está armando a sus secuaces con potentes armas para evitar que participemos del gozo y del amor del Señor. Hermanos, si ustedes se dan cuenta, esta cita es bastante particular por algunos aspectos. Por lo general, los profetas siempre nos han advertido en esta última dispensación sobre los ataques del adversario, los ataques de Satanás, sobre esta batalla espiritual que continúa aquí en la tierra. Sin embargo, el presidente Nelson utiliza, casi comenzando su ministerio como profeta, esto fue en abril del 2019, tenía un año de haber sido llamado luego del fallecimiento del presidente Monson como profeta, vidente y revelador, y él dijo que no solamente nos advertía sobre Satanás, sino que nos decía que él, Satanás, estaba cuadriplicando sus esfuerzos para desestabilizar testimonios e impedir la obra del Señor. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a reconocer estos tiempos tan particulares que estamos viviendo? Porque literalmente, hermanos, Satanás está haciendo mucho más esfuerzo que antes para destruir no solamente la obra del Señor, sino para destruirnos a nosotros, para destruirnos a nuestra familia, para intentar que nosotros caigamos en sus artilugios y artimañas y por ende para destruir nuestros testimonios. Entonces, ¿por qué esta época es diferente al resto? A pesar de que muchos piensen y digan que estamos viviendo lo mismo que se ha vivido en décadas anteriores. No, hermanos. De hecho, en otras citas, que en otra oportunidad se las voy a compartir, se ha enseñado que esta generación de niños y jóvenes está enfrentándose a tentaciones, a pruebas y desafíos del mundo que ninguna generación antes se había enfrentado. Y eso tiene que ver con este esfuerzo de Satanás cuadriplicado con respecto al resto de otras décadas o dispensaciones. Ahora, el siguiente elemento que yo rescato de esta frase del presidente Nelson es que no solamente nos habla de Satanás, sino dice que Satanás está armando a sus secuaces con potentes armas. ¿Cómo podemos interpretar esto? Obviamente, podemos interpretarlo de que Satanás tiene obviamente un grupo de huestes de las tinieblas que lo acompañaron cuando fueron expulsados de ese primer estado y están aquí en este estado terrenal. Sin embargo, ¿piensan ustedes, hermanos, que estos secuaces de Satanás también pueden ser considerados como personas, hombres y mujeres de carne y huesos? Me gustaría que me lo hicieran saber en sus comentarios para también saber
cuáles son sus opiniones al respecto. Dijo el presidente Nelson en esa misma conferencia: mis queridos hermanos, nuestro Padre los escogió para venir a la tierra en este momento crucial por su valentía espiritual preterrenal. Se hallan entre los más selectos y más valientes hombres que hayan venido a la tierra. Satanás sabe quiénes son y quiénes eran en la vida preterrenal, y comprenden la obra que debe hacerse antes de que el Salvador regrese. Y tras milenios de practicar sus astutos artificios, el adversario es experimentado y pertinaz. Hermanos, algo que me encanta del presidente Nelson es que usa las palabras precisas. Sus mensajes son en palabras muy simples, pero muy claras a la vez, muy directas, pero al mismo tiempo profundas, y hay que analizarlo muchas veces. En esta ocasión, algo que rescato es que dice: Satanás sabe quiénes somos y comprende, obviamente, lo que se tiene que hacer antes de que el Señor regrese. Hermanos, desde la caída de Adán y Eva, el propósito de Satanás siempre ha sido destruir a a los hijos de Dios, sobre todo comenzando por su cuerpo, porque Él no tiene uno. Sin embargo, hermanos, esta dispensación, este último recogimiento antes de que el Señor venga por última vez, Satanás comprende la obra que se debe hacer y que se está llevando a cabo en preparación para la segunda venida del Señor. Por ese motivo es que está cuadriplicando sus esfuerzos. Y a pesar de que hay muchas personas que piensan que todavía faltan cientos de años o miles de años para la venida del Señor, porque siempre, en palabras de estas personas, los profetas han hablado de la segunda venida. Bueno, aquí tenemos otra evidencia. ¿Cuál evidencia? La evidencia de que nuestro enemigo común, nuestro enemigo Satanás, está acelerando sus esfuerzos porque sabe. La palabra que usa el presidente Nelson es interesante. Comprende. Satanás comprende la obra que se tiene que hacer antes de que el Salvador regrese. La gran pregunta es, ¿nosotros comprendemos esta obra que se está llevando a cabo en preparación para la segunda venida del Señor? En otra ocasión, el presidente Nelson dijo lo siguiente en octubre del 2022 en un mensaje que se llama ¿Cuál es la verdad? Nos regocijamos de que se construyan más templos en todo el mundo. Con la dedicación de cada nuevo templo, el mundo recibe poder divino adicional para fortalecernos y contrarrestar los esfuerzos del adversario, que se intensifican cada vez más. Hermanos, y esto es otro elemento adicional. ¿Por qué Satanás está cuadriplicando sus esfuerzos? Lo veíamos en la lámina anterior, porque sabe, o mejor dicho, comprende la obra que se tiene que hacer antes de que el Señor regrese. Y en esta cita también podemos entender de que a medida que el Señor, a través del profeta, anuncie templos en diversos países y ciudades, reconoce Satanás el poder de Dios a través de sus casas. Y por esa razón, hermanos, es que los esfuerzos de Satanás se intensifican cada vez más. Si en el 2019 los esfuerzos de Satanás se estaban cuadriplicando, imaginémonos ahora cómo están los esfuerzos de Satanás, y que ahora hay más de 200 templos dedicados. Entonces, hermanos, el anuncio de cada templo es una señal de que Satanás va a trabajar aún más fuertemente en ese país, en esa ciudad, para intentar detener por todos los medios posibles que esas casas del Señor se lleguen a edificar. Hace poco les compartía, el domingo pasado, sobre 3 templos anunciados que ni siquiera todavía se ha podido iniciar con un lugar geográfico para estas edificaciones de templos. Estos lugares son Rusia, China y Venezuela, específicamente la ciudad de Maracaibo. Hermanos,
hay gobiernos en el mundo, hay líderes que dirigen algunas naciones que incluso han practicado combinaciones secretas para apoderarse y para perpetuarse en el poder en muchos de nuestros países, sobre todo en Latinoamérica. Literalmente, hermanos, literalmente, espiritualmente hablando, Satanás, Satanás durante décadas se ha tomado o tiene a muchos secuaces en ciertos países donde incluso han hecho ritos paganos, incluso en televisión abierta, incluso en videos a través de esta plataforma en YouTube. Ustedes pueden ver estos ritos y estos actos paganos de estos líderes de algunos países. Entonces, hermanos, cuando el Señor a través del profeta anuncia un templo, hermanos, téngalo por seguro de que Satanás y sus secuaces van a iniciar una campaña para intensificar por todo medio posible que ese templo no llegue a edificarse. Ahora, quiero compartir una serie de citas que voy a extraer o que extraje de un mensaje dado en inglés por el Elder Maxwell en 1977 llamado Todo el infierno se mueve. Esto fue dado en BYU. Y dijo el Elder Maxwell en esta ocasión: el tema de mi discurso proviene de una profecía del discurso del presidente George Q. Cannon, pronunciado en el tabernáculo en mayo de 1866. El presidente Cannon habló de las generaciones transcurridas antes de la restauración del Evangelio, durante las cuales el adversario se mostró indiferente y despreocupado ante los movimientos religiosos díscolos entre la humanidad, los cuales no se basaban en la plenitud de la verdad. Es decir, hermanos, durante la gran apostasía, Satanás estaba, en palabras de el elder Maxwell, recordando al presidente Cannon, indiferente y despreocupado. Y sigue diciendo: sin embargo, el presidente Cannon observó que al restaurarse el movimiento del santo sacerdocio de Dios y la iglesia, entonces se conmueve el infierno. Hermanos, cuando ocurrió esa, ese primer intento de oración de un joven de 14 años llamado José Smith, en la primavera de 1820, literalmente las huestes de Satanás, que habían estado despreocupadas durante muchos cientos de años, en ese momento reconocieron lo que iba a ocurrir. Satanás comprendía, es la frase que dijo el presidente Nelson, y la uso ahora para describir lo que ocurrió en esa primera visión. Satanás comprendía lo que iba a ocurrir. Sabía que iba a iniciar la última dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y físicamente, lo más lejos que pudo llegar es trabar la lengua del joven José para impedir que levantara su súplica al Señor. Hermanos, en ese momento, las huestes de Satanás comenzaron a intensificarse y, como dice el presidente Cannon, se conmovió el infierno. El presidente Cannon, quien sabía que el adversario considera este territorio celestial como suyo, dijo que Satanás se resistirá vigorosamente a todos los esfuerzos de resonificación, porque este es su mundo. El presidente Cannon observó además que los santos, es decir, ustedes y yo, no debemos cometer el error de asumir la existencia de una tregua entre las fuerzas de Satanás y Dios. Y creer así, dijo el presidente Cannon, es un gran engaño y muy común. Hermanos, Satanás ha manifestado, y eso lo aprendemos en los santos templos, que este reino, esta tierra, este estado celestial es suyo y por ende, ¿verdad?
no ha hecho tregua de esa guerra que inició en los cielos. Pensar así, pensar que en algún momento en este estado terrenal, celestial, habrá una tregua, es un gran engaño. Por eso, hermanos, es que es bastante alejado de lo profetizado para estos últimos días que alguien, sobre todo un santo de los últimos días, tenga como un deseo que haya paz en la tierra. Este pensamiento, este sentimiento es un engaño, hermanos, porque pensar de que habrá paz en la tierra es literalmente omitir que tenemos un enemigo en común que está cuadriplicando sus esfuerzos, y ese enemigo común es Satanás. Sigue diciendo el elder Maxwell: el presidente Cannon advirtió entonces que las formas de resistencia a la rectitud nos causarán asombro y maravilla. Esto, dijo, ocurriría porque la guerra que se libró en el cielo se ha trasladado a la tierra, y que este conflicto, añadió, ocupará los pensamientos y las mentes de todos los habitantes de la tierra. Hermanos y hermanas, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días estará en el epicentro de todo esto. Hermanos, si se dan cuenta, cuando ocurre cualquier evento importante en el mundo, cuando las ideologías, las filosofías de algunos gobiernos en el mundo, sobre todo cuando en Estados Unidos se discuten temas bastante sensibles y delicados, sobre todo con respecto al racismo, a la identidad de género, al matrimonio igualitario, a la legalización de las drogas, cuando hay todos estos temas y estas discusiones, hermanos, todos los ojos, o la mayoría de los ojos, no solamente de los santos de los últimos días, sino del mundo, están atentos a lo que dirá la primera presidencia. Y esto, hermanos, va a continuar y aún más se va a intensificar en la medida que nos acercamos a la segunda venida. En el medio del huracán de conmoción en el mundo, estará la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Por esa razón, hermanos, se nos ha invitado a que podamos fortalecer nuestros cimientos espirituales, porque van a ser probados, hermanos. El 6 de abril de 1845, los 12 apóstoles emitieron una proclamación que incluía estas palabras: a medida que esta obra progrese y se convierta cada vez más en objeto de interés y entusiasmo político y religioso, ningún rey, gobernante o súbdito, ninguna comunidad o individuo se mantendrá neutral. Todos con el tiempo serán influenciados por uno u otro espíritu y tomarán partido ya sea a favor o en contra del reino de Dios. Es decir, hermanos, ya creo que nos hemos ubicado en un momento en donde usted y yo ya debemos haber tomado una decisión con respecto a qué lado estamos nosotros. ¿Estamos con Sión o estamos con Babilonia? Esa línea divisoria que en el pasado era fácil de poder ver, de vislumbrar, ya en la actualidad es muy difícil, hermanos, esa línea. Y por eso los engaños de Satanás en esta dispensación, en estos días, en esta época previa a la segunda venida, se están haciendo mucho más difíciles de discernir. El presidente Brigham Young observó que sería precisamente en el momento en que la iglesia se extendiera a todas las naciones del mundo, cuando prosperara y creciera, que proporcional a la propagación del evangelio se produciría un aumento en el poder de Satanás. Nos encontramos también en esa época. La oscuridad de la iglesia ha dado paso a la visibilidad. Es decir, hermanos, esa oscuridad que provino de la muerte del Salvador, de la muerte de sus discípulos y que causó la gran apostasía, obviamente se terminó con esa primera visión y el inicio de la última restauración en esta dispensación. Hermanos, en palabras del presidente Brigham Young, en la medida que el evangelio se propaga, como la profecía de Daniel, como una piedra cortada no con mano por toda la tierra, se va a producir un aumento
en el poder de Satanás. ¿Por qué? Porque él sabe, como lo dije al principio, leyendo al presidente Nelson, comprende la obra que se tiene que hacer. En ambos lados del velo, hermanos. Del otro lado del velo, comprende que en la medida en que él impida que líderes de algunos países permitan la edificación de templos, ahí está triunfando Satanás, porque está retrasando el avance de la obra. No impidiendo, retrasando, porque en su momento el Señor va a abrir esas puertas. Y por otro lado, de este lado del velo, está intentando por todos medios, a través de sus secuaces, destruir a los niños y jóvenes para que no llegue el momento de que envíen sus papeles misionales, sobre todo los varones. Y por supuesto, las hermanas que lo deseen. Hermanos, Él sabe que este momento es crucial no solamente para la iglesia, sino también para el mundo en cuanto a la predicación del Evangelio. Ustedes que han venido aquí para aprender y que salen a servir a la humanidad, llevados como serán de un lugar a otro en este planeta, también son edificadores del reino. Deben ser especialmente conscientes de la confluencia de acontecimientos que describo. Aún deben seguir adelante, pues han sido enviados a este planeta precisamente en este momento para que pudieran afrontar los desafíos que se describen. Tengan en cuenta, hermanos y hermanas, que es la validez lo que atrae la ira del adversario. Si se combinan validez y visibilidad, como en nuestros tiempos, la reacción es aún mayor. El adversario difícilmente prestaría atención a una iglesia aún numéricamente desconocida, a menos que reconociera lo que está ocurriendo exactamente como lo que es. Entonces, hermanos, miren lo interesante. Hay dos características que despierta la ira de Satanás y sus secuaces. Uno, la validez, es decir, el reconocimiento, ¿verdad? Eh, Vamos a colocar un ejemplo de un estado de cualquier nación del mundo a la iglesia. Eso, eso despierta la ira de Satanás. Y el segundo elemento es la visibilidad. Por eso que Satanás, a todas esas personas que llegan a crear contenido del evangelio en redes sociales, hay muchos detractores que intentan por todos los medios destruir eh, a estas personas por el trabajo que están haciendo. Hermanos, solamente para colocarle un ejemplo de lo que incluso tenemos que cuidarnos los que creamos contenido a través de esta plataforma de YouTube o en cualquier otra plataforma. Hay personas que se dedican a robar canales. ¿Cómo lo hacen? A través de un correo eh, con un link en donde estas personas tienen que descargar algo y cuando una vez descargan eso en sus computadores, en sus dispositivos, pierden por completo el dominio y llegan incluso a robarle a través de este correo las contraseñas de sus canales de YouTube y pierden el canal. Hermanos, yo en una ocasión recibí un correo en donde sentí y luego de examinarlo, de quién provenía, de una dirección completamente extraña, sentí que era un correo engañoso. Y los creadores de contenido saben a lo que me refiero con esto. Que esto ocurre, hermano, es terrible para el que crea contenido porque pierde completamente todo lo que ha construido a través del canal. Entonces, hermanos, cuando uno lleva a cabo esta obra, incluso se somete al escarnio público, ataques, a improperios, dentro incluso de la iglesia y fuera de ella, por supuesto, también. Entonces, hermanos, Satanás sabe
que en la medida en que tiene visibilidad la iglesia, a través de que nosotros los creadores de contenido le damos visibilidad constantemente a la iglesia y al evangelio restaurado de Jesucristo, su ira se desata. Su ira se desata. Validez y visibilidad, dos elementos que Satanás odia. Jesús declaró quién era y muchos no le creyeron, pero el espíritu inmundo de Capernaum lo reconoció, como lo dice en Marcos 1:24. Lucifer y sus legiones están alerta, saben que la iglesia de Cristo es lo que es. El adversario está consciente. Entonces, hermanos, así como el presidente Nelson dice que Satanás comprende la obra que se debe llevar a cabo antes de que el Señor regrese por segunda vez, el elder Maxwell dice, el adversario está consciente, obviamente consciente de qué representa la iglesia de Jesucristo. Representa, hermanos, literalmente el reino de Dios sobre la tierra. La única iglesia verdadera y viviente. Viviente porque recibe a través de su profeta y de los apóstoles constantemente revelación, no solamente para la iglesia, sino para el mundo. Es la única iglesia que tiene las llaves del sacerdocio de Dios restauradas en esta tierra para llevar a cabo de manera autorizada las ordenanzas de salvación y exaltación. Es la única iglesia que edifica templos para que los santos, los hijos de Dios, puedan acercarse a Él y llevar a cabo la obra de salvación y exaltación de los hijos de Dios del otro lado del velo. Entonces, hermanos, Satanás sabe el momento en el que estamos actualmente. Sigue diciendo el elder Maxwell, no nos desanimemos. Si los críticos del reino explotan nuestros errores personales, se aprovechan de nuestras debilidades individuales y se aprovechan de nuestros fracasos, no olvidemos que los santos del meridiano también sabían lo que era cuando todo el infierno se conmueve. Hermanos, y esta es una promesa que nos menciona, nos deja el elder Maxwell en este mensaje. No nos desanimemos. No nos desanimemos. Satanás por todo medio posible va a intentar hacernos sucumbir. Pero más allá de los críticos, más allá de los detractores, más allá de los anticristos, más allá de los apóstatas, más allá incluso del fuego amigo que proviene dentro de los mismos miembros de la iglesia y que son considerados incluso como la cizaña, más allá de todo eso, hermanos, más son los que están con nosotros que los que están con Satanás y sus secuaces. Yo les testifico, hermanos, que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el reino de Dios sobre la tierra, que en la actualidad hay un profeta evidente y revelador, que el libro de Mormón es un libro correcto y en la medida que lo leamos y apliquemos sus enseñanzas, vamos a comprender más cuál es nuestro papel en esta última dispensación del cumplimiento de los tiempos. Testifico del joven José Smith, que vio al Padre y al Hijo, y testifico, hermanos, que el Señor vive y vendrá por segunda vez. De todas estas cosas testifico y la comparto contigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, gracias por acompañarme el día de hoy. Si te gustó el video, compártelo, reacciona con un me gusta y con un comentario para que la plataforma pueda seguir recomendando el contenido. Gracias por acompañarme y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Hasta luego. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida de